Imagínate vivir en un mundo donde nadie tiene apellido. ¿Cómo diferenciarías a un Juan de otro Juan? Hoy viajamos en el tiempo para descubrir por qué, en algún momento de la historia, nos dimos cuenta de que solo un nombre no era suficiente. Para conocer el origen de los apellidos, tenemos que viajar hasta casi el comienzo de la Edad Media. Bueno, viajar mentalmente, claro. En la Edad Media, ¿cómo era la vida en esa época? No había grandes ciudades, obviamente, había pequeñas villas o aldeas donde todos los vecinos se conocían entre ellos. Algunos, como tenían el mismo nombre, se distinguían por algún hecho, alguna característica física, o si procedían de otra zona, o quizás por su trabajo o por su apodo. En la villa esta pequeñita, si había dos Juanes, uno era Juan y otro Juan el sevillano, por ejemplo, o si había dos Marías, una era María y otra era María la panadera, y así con Pedro el tonto, Josefa la gorda o José el hijo de Marcos. Pero cuando ya estaba finalizando la Edad Media, ya por los siglos XIV y XV, empezaron a adoptarse definitivamente los apellidos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo adoptarse definitivamente? Pues porque antes, en el siglo XII, los reyes y los nobles ya lo habían adoptado. ¿Por qué? En realidad es muy fácil de entender. Estas familias eran familias bien, familias de dinero, tenían un determinado poder patrimonial y económico, claro, y a ellos les interesaba muchísimo dejar por escrito qué propiedades tenían a su nombre. Porque tú imagínate, tienes un castillo y en el documento del castillo pone propiedad de Javi. Y llega cualquier Javi listillo y dice, no, yo también me llamo Javi, este castillo es mío. Así que en el siglo XII, los reyes y los nobles ya tenían apellidos. Vale, pero aún así, ¿qué tipo de apellidos tenían? O sea, ¿cómo se inventaron? Lo que pasó básicamente es que el final de la Edad Media vino acompañado con un aumento de la natalidad y un descenso de la mortalidad. ¿Por qué? Muy fácil, porque como todos ya sabemos, hubo grandes avances en la medicina y una mejora en la higiene. Porque en la Edad Medieval, ostras, eran guarrillos, ¿eh? Cuando la gente dice, ojalá volver al pasado, yo siempre pienso, a la Edad Media no, por favor, que todo olía mal y la gente moría por las epidemias. Pero bueno, que me enrollo. Al final, los vecinos, en esa época en la que ya había muchos Juanes y muchas Marías, no podían distinguirse unos de otros, porque ya no solo había un Juan que procedía de Sevilla, igual había muchos Juanes de Sevilla, e igual había más de una María con una panadería, y muchos Pedros Altos y muchas Josefas gordas. ¿Qué hicieron entonces? Se inventaron los apellidos. Lo que pasa es que fue un sistema muy inestable, como vais a ver, un sistema propio de la Edad Media, un poco medio que se fue improvisando. En este sistema, tú podías elegir tu apellido aplicando diferentes criterios. Tengo que advertir que España posee una grandísima cantidad de apellidos y que es imposible abordarlos todos, pero he dividido estos criterios en diferentes bloques, de manera que creo que más o menos vamos a poder ver el origen de muchísimos de ellos. El primer criterio sería los oficios. En la Edad Media, los oficios se agrupaban en gremios en distintas partes de la ciudad. Por ejemplo, el gremio de los zapateros estaba en un área, el de los carniceros en otra, el de los cazadores en otra y así con todos los oficios. De hecho, tenían sus propias calles y también su propia indumentaria para distinguirlos. De manera que tú eras Pedro el zapatero y decías, bueno, mi hijo Juan en algún momento se va a quedar con la zapatería. Entonces me merece la pena ponerme de apellido Zapatero porque así él será Juan Zapatero y todo el mundo sabrá que es zapatero. Y así surgieron apellidos como Herrero, Ferreiro, Pastor, Labrador, Criado, Vaquero. Hay millones. Y lo mismo pasaba si la persona criaba animales. De ahí han surgido apellidos como Toro, Cordero, Vaca. Por otro lado estaban los apellidos toponímicos, de nombres de lugares. Si tú tienes un apellido como Sevilla o Cáceres o Burgos, es muy probable que tu antepasado procedía de allí. Y lo mismo pasa con los apellidos que son del valle, del monte o arroyo, porque quizás tu antepasado vivía cerca de un arroyo. Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Ribera, hay un montón. Si tu antepasado, por ejemplo, vivía al cruzar un puente o al lado de un castillo, también ahí surgieron apellidos como Iglesia, Torres, Río, Puentes, Palacios. Hay miles.
Algo que también se hacía mucho era ponerse como apellido el nombre de tu padre. Esto creo que lo conocemos todos, ya que los apellidos que terminan en EZ, que significa hijo de, proceden del nombre de pila del padre. Por ejemplo, Sánchez sería hijo de Sancho, Martínez hijo de Martín, González hijo de Gonzalo. Lo que pasa es que este sistema es un sistema muy fácil de desequilibrar, porque claro, si tú eras hijo de Gonzalo y te llamabas González, pero no te llamabas Gonzalo, sino por ejemplo Sancho, en la siguiente generación tenías que cambiar el nombre de tu hijo para adaptarse al apellido que fuera hijo de manera que estos apellidos, que se conocen como patronímicos, ya el nombre de un original se quedó como apellido. Hubo un Sancho que dijo: mi hijo se llamará Sánchez, pero los siguientes hijos que haya en la familia y nietos seguirán siendo Sánchez, aunque no sean hijos de ningún Sancho. De manera que si eres Martínez, seguramente tu padre no se llame Martín, sino que se quedó como un apellido independiente del nombre de tu padre. Se quedó como el apellido de la familia. Y esto es algo que no solamente ocurrió en España, sucede en más idiomas. Por ejemplo, en inglés, quien se apellida Harrison significa hijo de Harris, aunque su padre ya no se llame Harris. Voy a contar una curiosidad, y es que tendemos a pensar que los apellidos que todavía tienen la preposición de vienen de unos grandes linajes de nobles o de gente adinerada. Y nada que ver, nada más lejos de la realidad. La realidad es que al principio casi todos los apellidos eran compuestos, o sea, llevaban ese de, como María de Sevilla o Jesús de Zapatero. Con el tiempo, muchas de las preposiciones de han desaparecido. Sin embargo, hoy parece que el apellido que la mantiene aparentemente tiene un nivel alto o una gran posición social. Y una curiosidad impresionante este apellido, porque a mí me dejó loca este criterio para poner apellidos, la verdad. Expósito. Los apellidos Expósito tienen una historia súper loca detrás. Yo no tenía ni idea y me quedé de piedra cuando lo descubrí. Resulta que la gente que se apellida Expósito o que tiene un nombre de un santo como San Juan o San Pedro, tienen su origen en las casas de expósito de las ciudades. Que tú dirás, ¿eso qué es? Pues yo tampoco sabía lo que era un expósito. Son lo que hoy conocemos como orfanatos, es decir, que algún antepasado de este expósito procedía de un orfanato. ¿Por qué lo sabemos? Presta atención. Desde la Edad Media, los hijos que nacían de manera extramatrimonial, o sea, eran hijos fruto de infidelidades o de prostitutas, o que simplemente sus padres no se podían hacer cargo de ellos y los abandonaban, los daban a casas de expósito. Estas casas, normalmente regidas por una orden católica, poseían una pequeña ventana de un tamaño considerable, pero pequeño, y una campana. Entonces, si tú eras una madre en apuros o que no te querías hacer cargo del niño o sencillamente no podías, llevabas al niño, lo dejabas en ese huequito, tocabas la campana y te marchabas. Todo muy discreto y todo muy pensado para que la identidad de la madre que abandonaba a su hijo nunca se descubriera. Y en esas casas de expósito se criaban a los niños hasta cierta edad. La verdad es que no podían hacerse cargo de ellos durante mucho tiempo y cuando tenían la edad de trabajar, que entonces era muy reducida, antes de los 10 años, les buscaban un oficio para que pudiesen sobrevivir por sí mismos. El problema es que a esa edad muy pocos oficios puedes ejercer y la gran mayoría se dedicaba a la mendicidad. Por unas razones o por otras, muy pocos bebés expósito vivieron. En aquella época, en la Edad Media, la tasa de mortalidad infantil era súper alta debido a enfermedades y a la falta de nutrición que no existía. Porque muchos bebés, al final, dependían de las mujeres que acababan de dar a luz un niño, tenían leche en el pecho, iban a esas casas a amamantarlos a cambio de unas monedas. Y también lo hacían en las casas particulares. A estos niños había que ponerles algún apellido. O sea, que aunque no tuviesen padres, tenían que ser reconocidos a través del apellido. Lo que hacían es que se quedaban simplemente con Expósito como apellido o el de algún santo, el del santo del día en el que habían nacido o el que los habían abandonado en el orfanato. Otro de los criterios para poner apellidos eran los rasgos físicos o los apodos de las personas. Este es mi favorito.
Este tipo de apellido tiene muy poca explicación en realidad, porque si te apellidas Gordo, Boca, Manco, Alto, básicamente ya sabes qué cualidad tenía tu antepasado. Y seguro que también era ese el apodo por el que le conocían en el pueblo. Ejemplos de esto está Dorado, Rubio, Calvo, Calvete, Bermejo. Y también están los apellidos que derivaban del carácter de una persona. Por ejemplo, Alegre, si la persona tenía buen sentido del humor, o lo mismo Leal o Bueno. Mi curiosidad favorita es que apellidarse Duque, Conde, Marqués o Rey no es sinónimo para nada de tener un antepasado de alta alcurnia. Muy al contrario, se apodaba así a quienes eran arrogantes, altivos, los que iban de refinados o guardaban algún parecido físico con alguna persona de la época. Y hay otra curiosidad que a mí me ha volado la cabeza y que espero que os pase igual. Porque existen apellidos que fueron generados por hechos históricos. Y eso pasa con los apellidos, por ejemplo, de santos también, como San Cristóbal, San Martín, Santi Esteban. Son apellidos que cuando los reyes católicos quisieron echar a los judíos de España, los echaron, les dijeron: o os convertís al cristianismo o os vais de aquí. Pues ahí aparecieron los apellidos con nombres de santos. Eran básicamente los judíos que se cambiaban de religión y cambiaron su apellido para integrarse más fácilmente a la sociedad. De manera que, si conocéis a alguien que tenga uno de esos apellidos, podéis sospechar que tenía un antepasado que o bien procedía de un expósito o bien tuvo una afiliación judía en el siglo XVI. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Menudas chapas os meto, ¿no? O sea que os dejo finos. Pero bueno, ¿qué será el próximo episodio? Nadie lo sabe, pero serán preguntas que nunca te habías preguntado antes o que nunca habías sabido responder. Y nada más. Si te has quedado con ganas de algo más, suscríbete al canal y no te pierdas un sinfín de curiosidades. Hasta pronto.